Amén. Y Padre, gracias te damos, mi Dios, porque, Señor, esa es, mi Dios nuestro, ese es nuestro anhelo, mi Dios. Que, oh Padre mío, cuando llegue el día, cuando llegue la hora, cuando llegue el momento, donde, oh Padre mío, el mundo entero, Señor, ha de rendir gloria, honra y alabanza a ti, Señor, todos, Padre mío, juntamente con Jesús nuestro Salvador. Oh, mi Dios, te rindamos honra y gloria a ti, mi Dios, porque tú eres glorioso y maravilloso. Y tú eres, Padre mío, excelente en todas las áreas. Y te damos esta noche la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. Y quiero hacer la pregunta con ustedes levantando la mano. ¿Ok? Y quiero saber dónde estamos, dónde están y si podemos continuar con lo que estamos haciendo, si hay que parar, ¿no? De los días domingos cuando ustedes reciben el boletín y se lo traen con ustedes y se lo llevan a sus casas, ¿cuántos de ustedes leen los nombres de las personas en el boletín para orar por ellos? 1, 2, 4 personas, ok, 5. ¿Se dan cuenta por qué es importante que la hermana lea los nombres? Porque la mayoría de las veces se agarra el boletín, se trae el boletín, se habla de los nombres, pero en sí no se leen los nombres, no se ora por los nombres. Por lo menos cuando leemos los nombres, todos a una, como iglesia, como familia, pues aunque escuchamos los nombres para orar por ellos, ¿no? Por ello es el hecho que hemos implementado esto. Yo sé que me robo un poquito de tiempo más porque para mí el tiempo es clave, ¿no? Por la enseñanza no quiero que se me comprima, no la quiero que me dé el más tiempo posible. Pero también tenemos que entender la necesidad del pueblo de Dios, la necesidad de la iglesia. Y necesitamos también estar atentos a esa necesidad de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues con ello vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, y vamos esta tarde, esta noche, Señor, vamos a estar en el capítulo 15 de los versículos 1 al 29. Y hermanos, vivimos en tiempos donde muchos anhelan la presencia de Dios. Desean un mover del Espíritu Santo y quieren ver la gloria de Dios manifestarse en la iglesia. Y es bíblico, algo que nosotros queremos experimentar. Queremos experimentar el poder del Espíritu Santo, queremos experimentar la gloria de Dios en la iglesia, en nuestros hogares. Queremos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas personales, todos los días. En toda hora y en todo momento. Lo triste del caso es lo siguiente. Cada uno de nosotros, de una forma u otra, se ha creado una imagen, o se ha creado un programa a través del cual queremos en el cual metemos a Dios y en el cual queremos que Dios obre conforme a lo que nosotros hemos creído. Conforme a lo que nosotros creemos que le agrada a Dios. Y es increíble, ¿no? Porque Dios no trabaja de esa manera. O sea, nosotros no nos podemos formar un Dios y entonces moldearlo a nuestra manera y que ese Dios actúe cuando nosotros querramos que actúe. Que nos haga sentir bien cuando querramos que nos haga sentir bien, que nos saque de apuros cuando estamos en apuros y que nos conteste cuando le llamamos. O sea, esa es muchas veces la manera en la cual nosotros queremos comunicarnos con Dios. Miramos acá en el capítulo 15 específicamente que el rey David aprendió del hecho de que en el capítulo 13, él hizo exactamente lo que él sintió en su corazón hacer. Traer el arca de Dios a la ciudad de David. Traer el arca de Dios a la ciudad de David.
Y cuando él sintió en su corazón traer el arca a la ciudad de David, él buscó ¿a quién? Él buscó consejo de aquellos que eran sus generales, aquellos que eran sus capitanes, aquellos que eran sus sargentos, aquellos que eran sus soldados. Pero nunca en su mente le pasó consultar cómo es que Dios quería que el arca de Dios fuese transportada de donde se encontraba a la ciudad de David. Y aprendió. ¿Aprendió qué, hermanos? Aprendió que la presencia de Dios no se transporta a nuestra manera, sino que la presencia de Dios, o sea, las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y muchas veces, gústenos o no nos guste, tenemos que aceptar el hecho de que Dios es soberano y como soberano rey, hermanos, como soberano rey, Él nos ha dejado a nosotros las instrucciones claves y claras para que sigamos todo al pie de la letra y no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Por ello, el rey David entendió esta verdad de forma muy profunda. ¿Por qué? Porque después de un intento fallido, cuando trató de traer el arca en un carro nuevo, se dio cuenta que el entusiasmo y el deseo y el hecho de que traía el arca de Dios a su ciudad no eran suficientes para mover el arca de Dios de donde se encontraba a su nuevo destino. No eran suficientes. ¿Por qué no eran suficientes, hermanos? Porque el entusiasmo en ningún momento reemplaza la obediencia. Y la obediencia es lo que Dios busca en nosotros, en nuestras vidas. En nuestras vidas. Para nosotros es muy importante entender que lo que yo siento en mi corazón, que lo que yo quiero en mi corazón, que lo que yo creo que debo de hacer en mi corazón, no es necesariamente lo que Dios quiere que yo haga en su palabra. Y lo que yo quiero no importa. Lo que importa es lo que Dios me dice que yo haga en su palabra. Las instrucciones que Él me ha dejado es lo que vale, es lo que cuenta y es lo que tiene peso. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Por ello, este capítulo no es solo historia antigua, sino es una enseñanza vigente para la iglesia hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos ver la gloria de Dios manifestada, debemos prepararnos con santidad, obedecer su palabra, rendir adoración y reverencia a nuestro Dios. Agradar a nuestro Dios. Obedeciendo al pie de la letra cada uno de sus mandamientos, cada uno de sus decretos, cada uno de sus estatutos, poniendo en práctica los principios, haciendo nuestras las promesas de Dios y obedeciendo cada una de sus palabras en las sagradas Escrituras. Por ello, el tema de hoy, ¿no? Trayendo el arca de Dios correctamente. Es el tema de hoy. Trayendo el arca de Dios correctamente. El arca del pacto representaba ¿qué? Representaba la presencia de Dios entre su pueblo. El arca del pacto representaba la presencia de Dios entre o en el medio de su pueblo. Por ello es que David deseaba traer la presencia de Dios a su ciudad, deseaba estar cerca de la presencia de Dios, deseaba a Dios con todo su corazón y quería estar tan cerca como fuese posible del arca de Dios. Por ello es que hizo lo que hizo. Pero la cuestión está en que se dejó llevar por sus emociones y se dejó llevar por sus instintos y en ningún momento consideró la obediencia, en ningún momento consideró lo establecido por Dios para hacer lo que a Dios agrada.
Y el día de hoy, desafortunadamente, hay muchas iglesias y hay muchas personas que se mueven por emociones, que se mueven por instintos, que se mueven por lo que ellos sienten, lo que ellos creen, lo que ellos piensan que es lo que le agrada a Dios. Pero en ningún momento se detienen a abrir las Sagradas Escrituras, a leer a través de ellas desde Génesis hasta Apocalipsis y ver qué es lo que le agrada a Dios, de qué manera es que Dios quiere que las cosas se hagan para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Este capítulo nos enseñará cómo acercarnos a Dios. Cómo acercarnos a Dios. Acercarnos a Él en reverencia, en obediencia y en gozo. ¿Por qué? Porque estamos delante de ¿quién? Estamos delante del Dios vivo. Estamos delante de Jehová de los ejércitos, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. En el primer punto de esta noche, hermanos, miramos la preparación con entendimiento. Y lo vamos a mirar desde los versículos 1 al 15. Preparación con entendimiento. Y hoy día he incorporado en el estudio incisos. Vamos a comenzar con el inciso A. Y vamos a mirar primero en el inciso A, en estos primeros 3 versículos, a David reconocer que el error anterior. En estos primeros 3 versículos vamos a mirar a David reconocer el error anterior. En el versículo 1, ¿qué nos dice? Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios debe ser llevada sino por los levitas. Sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. En el capítulo 13 de Primera de Crónicas, como ya dijimos, David intentó traer el arca a Jerusalén, pero lo hizo sin seguir el diseño de Dios. Aunque tenía buenas intenciones, lo hicieron de manera incorrecta. Transportaron el arca en un carro nuevo en vez de que los levitas la llevasen como estaba establecido en la ley de Moisés. En el libro de Números, capítulo 4, de los versículos 15 en adelante. Por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios, por no consultar a Dios, el resultado fue que la ira de Dios se encendió cuando Usa extendió su mano para aguantar el arca que se caía del carro en el cual la estaban transportando. ¿Y qué pasó? Usa murió y David, ¿qué pasó? David dijo, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios? Porque le tuvo temor a Dios. Pero en Números capítulo 4 versículo 15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, escucha, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán, dice, no tocarán cosa santa, no sea que ¿qué? No sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión. Pero qué lindo, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver en el versículo 1 que David se hizo una casa en la ciudad de David. Se hizo una casa para él. Y en su casa hizo lugar ¿para qué? Hizo lugar para el arca. La presencia de Dios, para la presencia de Dios.
Muchas veces nosotros nos enfrascamos en hacer y poner, quitar y construir, ¿no? Pero no nos acordamos de hacer un lugarcito para Dios. Y David nos dice en el versículo 1 que arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Por qué? Porque aprendió. ¿Aprendió qué? Aprendió de sus errores, aprendió de su error. Esta vez vemos un cambio de actitud y de acción en la vida de David. Por eso decimos que ahora hay reverencia, hay orden y hay obediencia en las palabras del rey David en esos 3 versículos. ¿Por qué hay reverencia? Porque podemos ver que automáticamente dice el arca de Dios debe de ser llevada sino por los levitas. Segundo, dice a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová. Y tercero, dice el cual él había preparado un lugar para el arca cuando llegase al lugar de su destino. El primer punto que miramos acá es reverencia. Reverencia, hermanos, nos habla a nosotros de que David entendió que el arca de Dios representaba la presencia santa de Dios, la presencia de Dios. Y por lo tanto no se puede tratar con ligereza. Y él le dio a Dios honor y gloria. Honor y gloria. Y respetó ¿qué? Respetó la santidad de Dios. Eso es lo que hizo. O sea, él entendió. ¿Qué entendió? Entendió el hecho de que, la presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios vino sobre nosotros, se manifestó en el medio de nosotros, pero no fue de una forma placentera. Fue de una forma de justicia. Por habernos nosotros equivocado. Ahora no vamos nosotros a acercarnos a lo santo. No vamos a acercarnos al arca. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios ha establecido un orden. Y ese orden es el que nosotros tenemos que seguir. Por ello, cuando hablamos de orden, quiere decir que David organiza a los levitas según el orden establecido por Dios. Cada persona tiene su rol. Músicos, porteros, cargadores, etc. No hay improvisiones ni desorden, sino estructura y planificación seguida según la voluntad de Dios. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pasos sean ordenados por lo establecido en la palabra de Dios. No por lo que yo siento o lo que tú sientes. No porque creo estar bien o estar mal. No porque pienso que es lo mejor para mi vida. No porque creo que esta es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Sino porque Dios te dice, sigue mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Porque eso es lo que agrada a Dios. Ahora también vemos obediencia. Obediencia, esta vez hacen las cosas como Dios había ordenado. Porque en el capítulo 13 la regaron, pero ahora en el capítulo 15 lo corrigen. Ahora lo hicieron según las instrucciones de Dios. Ahora aquí podemos o tenemos una aplicación práctica para nuestras vidas. La aplicación práctica es que muchas veces queremos servir o adorar a Dios con buenas intenciones, pero si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, corremos el riesgo de actuar fuera de la voluntad de Dios. Dios busca corazones reverentes, vidas ordenadas conforme a su propósito y obediencia absoluta, total, no parcial, total. Total. Por ello, pregúntate, o hazte tú la pregunta.
¿Estoy yo obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siguiendo lo establecido por el Señor para mi vida? ¿Estoy haciendo lo que me dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas vienen por añadidura. ¿Estoy yo creyendo al Señor cuando me dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Estoy entendiendo que me dice el Señor porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal? O sea, estoy entendiendo el hecho de que Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entiendo el concepto de que Dios me ha dicho que Él sabe y quiere y tiene lo mejor para mi vida, que muchas veces para mí en sí no tiene sentido ni explicación alguna. ¿Por qué? Porque cuando yo me dice el Señor que haga algo y de verdad que no tiene sentido, digo yo, pero Señor, te equivocaste, creo que lo que tú me dices está mal. Al momento lo miras de esa manera, pero eventual en el futuro te darás cuenta que Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Lo que nos lleva al inciso B. En el inciso B miramos la elección cuidadosa de los levitas. La elección cuidadosa de los levitas, de los versículos 4 al 10. En el versículo 4 dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, a los hijos de Coad, a Uriel, el principal, a sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Samaías, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos 112 de ellos. Ahora David en esta ocasión no tomó consejo con los capitanes de millares, no tomó consejo con los líderes de centenas, ni tomó consejo con ninguno de sus jefes. ¿Por qué? Porque esta vez dice la Escritura que reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Los hijos de Aarón eran ¿quiénes? Los sacerdotes. La línea sacerdotal. La línea sacerdotal. Lo que quiere decir que en esta ocasión se asesoró de hombres de Dios que conocían la voluntad de Dios, que sabían los pasos a tomar, sabían lo que tenían que hacer y sabían cómo hacer lo que a Dios agrada. Y se asesoró de estos hombres. Se asesoró de hombres así. Ahora, de igual forma se asesoró de hombres que también servían dentro de los negocios de Dios. Dentro de los negocios de Dios, como vamos a mirar más adelante, cantores, porteros y todos aquellos que trabajaban en la casa de Dios. Todos puros hombres escogidos por Dios para el servicio de Dios. Lo que hace la gran diferencia. Ahora nos dice la Escritura que llama por nombre a sus líderes y los compromete a usar ¿qué? A usar el diseño de Dios para el servicio. Los compromete, en otras palabras les dice a ellos, hey, Dios me ha puesto en el corazón traer el arca de Jehová, el arca de Dios a la ciudad de David. Y ustedes saben cómo hacerlo. Así es de que les delego a ustedes la responsabilidad de traer el arca de Dios a la ciudad de David. Ahora ustedes tienen que seguir paso por paso lo establecido en la ley de Moisés para transportar el arca de su lugar de origen a su nuevo destino. Lo tienen que hacer ustedes de esa manera. Ahora imagina que un arquitecto diseña una casa perfecta, con planos, medidas y especificaciones exactas. Luego contrata a varios obreros para construirla. Ahora bien,
¿Qué pasaría si los obreros decidieran construir como ellos creen que es mejor, ignorando los planos del arquitecto? Tal vez usarían otra clase de materiales, cambiarían las medidas o simplemente harían lo que les pareciere práctico. ¿El resultado sería qué? Aunque tienen buenas intenciones, terminarían con una construcción defectuosa, peligrosa o totalmente distinta al diseño original y no estarían honrando al arquitecto. Ahora, como aplicación para estos puntos, Dios es el arquitecto. Dios es el arquitecto del servicio y la adoración. Entendamos eso. Dios lo ha dejado en su escritura, en su palabra, lo ha diseñado con lujo de detalle y nos dice cada paso a tomar, nos dice qué cosas debemos de hacer. Nosotros somos los obreros y nuestro deber es que seguir su palabra, o sea, seguir los planos de la construcción. Seguir los planos de la construcción. Cuando David llama a los líderes por nombre y les pide seguir el diseño de Dios, está actuando como un vigilante fiel que dice, no haremos nada según nuestra lógica. Vamos a construir lo que Dios ya diseñó. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Es ahí donde tú y yo tenemos que entender. ¿Tenemos que entender qué? Tenemos que entender, ¿estoy alineado con la palabra de Dios o estoy haciendo lo que creo que para mí es lo correcto? ¿De qué manera estoy haciendo las cosas? ¿De qué manera estoy viviendo en este mundo? ¿Siguiendo la voluntad de Dios o siguiendo la voluntad de Tony? ¿O siguiendo la voluntad de, pon tu nombre ahí, tu voluntad? Por ello, en el inciso C encontramos la santificación para el servicio. Encontramos la santificación para el servicio de los versículos 11 al 15. En el versículo 11 dice, llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab. Escucha. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué dice? Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Wow. ¿Te das cuenta? Cómo cuando se sigue el diseño de Dios las cosas todas salen bien. No hay forma de equivocarnos. No hay forma de equivocarnos. En lo absoluto. Como constructor por muchos años, cuando se me daba un proyecto a construir, se me daba un rollo de planos. En el rollo de planos especificaba los materiales que tenía que usar, especificaba la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de los cimientos, especificaba exactamente la clase de material que se debería de usar, y cada paso, cada faceta de la construcción, comenzando desde la excavación para la fundación, venía un inspector y inspeccionaba y se aseguraba de que lo que yo había escarbado, lo que yo había puesto como fundación, era lo que los planos especificaban.
Si los planos especificaban que tenía que poner varilla de media pulgada y ponía varilla de 3/8, el inspector me decía, te equivocaste en el material de la varilla que instalaste en esta fundación. Tienes que cambiarla, quitarla toda y tienes que poner la varilla especificada en los planos. Me ponía una corrección y no me dejaba proceder. Tenía que cambiar aquello, cambiaba, venía, reinspeccionaba y decía, ahora sí, funde la fundación. O sea, echa el cemento. Una vez que hayas echado el cemento, levanta las paredes, construye las paredes. Una vez construidas las paredes, llamaba al plomero, llamaba al electricista y formaba todo y venía el plomero, venía el electricista, venía el que levantaba las paredes. Una vez todo arriba, llamaba al inspector y nuevamente el inspector venía. Ok, esta esquina debe de llevar un poste de 4x6 y tú tienes uno de 4x4. Esta esquina esta ventana tiene que llevar un header de 4x8 y tú tienes uno de 4x6. ¿Sabes qué es lo que significa? Que no vas a pasar inspección. ¿Sabes qué es lo que significa? Que tienes que corregir el error, tienes que corregir la deficiencia para poderte dar el paso a la siguiente faceta. Y es exactamente lo que miramos en la palabra de Dios. David, como puedes ver en esa ocasión, no opinó, solo delegó la responsabilidad a las personas indicadas para la obra de reubicar el arca de Dios. Él les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, les dice que santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Le dijo a ellos, ahora sí, dice, hagan las cosas como Dios lo ha establecido. Ahora, hermanos, este mandato tiene un significado profundo porque antes de tocar lo santo había que estar ¿qué? Consagrados. Había que estar consagrados. Ahora, ¿qué significa santificarse? Santificarse significa apartarse para Dios. No es solo portarse bien, sino separarse del pecado, de la rutina y de cualquier contaminación para dedicarse completamente al servicio de Dios. Eso es lo que significa santificarse. Cuando alguien se santifica, dice, ok, yo me voy a santificar para Dios, me voy a apartar del pecado, me voy a apartar de la inmundicia, me voy a dedicar de lleno al servicio de Dios y voy a servir a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón y con toda mi alma. No voy a titubear en ninguna de las cosas que he de hacer para el Señor. Por ello es que purificarse externamente y espiritualmente en el contexto del Antiguo Testamento incluía lavamiento, ayuno, oración y limpieza ceremonial. Limpieza ceremonial. Pero más que todo, y ante todas las cosas, preparar el corazón y la actitud. Preparar el corazón y la actitud. No era un simple ritual, hermanos. Lo que estos hombres estaban haciendo representaba una disposición interior de humildad ante un Dios santo y puro. Ante un Dios santo y puro. Y no solamente eso, sino que tenían que mostrar a Él reverencia, obediencia y sobre todas las cosas disposición para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, veamos y examinemos nuestra vida. Veamos lo que vivimos de esta semana. No vayamos al año, lo que vivimos de esta semana. ¿En qué área de nuestra vida nosotros nos hemos quedado cortos? Nos hemos santificado, nos hemos separado para Dios. Nos hemos entregado a Él aún mientras estamos en nuestras labores diarias, diciendo, Señor,
Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me estás ayudando, yo sé que tú, mi Dios, me estás esclareciendo, me estás abriendo el entendimiento, yo sé que tú me vas a cuidar, yo sé que me vas a librar de todo accidente, yo sé que tu mano poderosa me va a guiar y en todo instante estás pensando en lo que agrada a Dios. En lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón tiene mucho que ver con tu adoración. Mucho que ver con tu adoración. David, ¿qué? Delega y dice a los levitas: vosotros y vuestros hermanos tienen la responsabilidad compartida de traer ¿qué? De traer el arca de Dios. Ahora David no solo pide que se santifiquen los líderes, sino que también se santifiquen aquellos que van a participar en ¿qué? Van a participar en la transportación del arca. Ahora, hermanos, esto resalta que todo el equipo que sirve debe de estar ¿qué? Santificado y preparado. Santificado y preparado. Nadie puede servir a Dios en un automático o de forma descuidada. El servicio a Dios tiene que ser fresco, genuino y tangible todos los días. No se puede convertir en algo rutinario. En algo rutinario. Que cuando llegas, voy a hacer ujier. Voy a agarrar mi saco, me pongo mi saco, me voy. Pásele. Ahí está la iglesia, pásele para allá. No, iglesia, diario, vine a la casa de Dios, pone su saco y gloria a Dios, estoy acá para servir al Señor. ¿Cómo le puedo servir? ¿Dónde lo puedo llevar? ¿En qué le puedo colaborar? O sea, todos tienes que hacerlo porque lo haces para Dios. Pero tiene que comenzar, ¿dónde? Tiene que comenzar en la santificación. O sea, antes de llegar a la casa de Dios ya tienes que venir separado para el servicio de Dios. Separado para el servicio de Dios. La pureza y la reverencia no son opcionales, iglesia. No son opcionales, especialmente para los que servimos. Para los que servimos, la pureza y la reverencia no son opcionales. No basta con que uno solo esté bien, todo el grupo debía estar en santidad para que la presencia de Dios se manifestase en el medio de ellos. Dios no puede obrar, no puede estar, no puede ser parte de un grupo en el cual en uno de los participantes del grupo hay pecado. No puede. Digamos que los demás todos estamos, nos sentimos que andamos caminando en las nubes porque nos santificamos, nos apartamos, nos limpiamos antes de venir al servicio de Dios. Pero viene uno que está viviendo en pecado a servir a Dios y en el medio del grupo, ese que está en pecado hace que la gloria de Dios no descienda al grupo, porque el pecado de ese no deja que la gloria de Dios sea parte del servicio de Dios. ¿No lo crees? Es lo que dice la Escritura. Mira, Josué 7:10. Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto, ¿qué? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer ¿qué? Han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate. Nuevamente, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros.
de en medio de vosotros. O sea, ahí está la clave. Ahí está el punto específico y la forma en la cual nosotros tenemos que servir a Dios y agradar a Dios. Cada vez que yo reúno al grupo aquí para orar antes del servicio, le pido al Señor que escudriñe nuestro corazón. Y le digo, Padre, mira dentro de nuestro corazón y si hay en nosotros iniquidad, perdónanos. Perdónanos, límpianos y prepáranos para el servicio que te vamos a brindar ahora en estos momentos. Porque si hay pecado en uno de nosotros y uno de nosotros está viviendo en pecado, la gloria de Dios no se puede hacer tangible, no se puede sentir en el medio nuestro. Porque el pecado del uno o el pecado del cual hace que la gloria de Dios sea parte del grupo, sea parte de nosotros. Ahora, como aplicación práctica, antes de cualquier servicio a Dios, ya sea predicar, cantar, enseñar o servir, necesitamos ¿qué? Santificarnos. En la santificación, la santificación incluye revisar nuestro corazón, pedir perdón por lo que no agrada a Dios, disponer nuestro espíritu para honrarlo con excelencia. Porque Dios no bendice solo el talento, bendice la obediencia y la santidad. La santidad. David le dice a los sacerdotes, pues por no haberlo hecho así, así nos pasará lo de la primera vez. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. David reconoce que se equivocaron. David reconoce que había un corazón altanero en el medio de ellos. Él reconoce que él no tenía que haber puesto a Usa como el líder de la transportación del arca. Él tenía que haber ordenado a los sacerdotes. Él tenía que haber buscado a los levitas. Aunque Usa era un levita, pero en sí no era un sacerdote. Iba delante del arca, pero en sí no era el que debía de ir delante del arca. El arca no tenía que haber sido llevada en un carro, tenía que haber sido llevado en el hombro de los sacerdotes. Y David lo entendió y lo dice de esta manera. Dice, hagan las cosas bien para que Dios no nos quebrante una segunda vez. No nos quebrante una segunda vez. Por la obediencia a Dios, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Israel a la ciudad de David. Y aquí en el capítulo 15, hermanos, dice que en el versículo 15 dice que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado ¿quién? Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Hubo éxito. Podemos ver que todo salió bien. Pero todo salió bien, ¿por qué? Porque todo se hizo conforme a la palabra de Jehová. No se hizo conforme a las emociones o a los sentimientos o a las ideas o el quizá de esta manera nos salgan mejor las cosas. No, se hizo conforme a lo establecido, conforme a lo escrito, conforme a lo que dejó Moisés para la transportación del arca. Y así es que pudieron tener éxito. Continuando en el segundo punto. El segundo punto que vamos a mirar esta noche es adoración con excelencia. Adoración con excelencia. Y el inciso A nos habla de la organización de músicos y cantores. La organización de músicos y cantores. En el versículo 16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas
que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramoth, Jeiel, Uní, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed, Edom y Jeiel, los porteros. Así Amán, Asaf, Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Aquí vemos alabanza intencional y bien preparada. Y se asignan funciones con claridad. Funciones con claridad. Cuando David organiza el regreso del arca, hermanos, la alabanza no era improvisada. La alabanza no era improvisada, ni mucho menos desordenada. Cada detalle fue planeado con intención, reverencia y excelencia, porque era para Dios. Ahora nota la alabanza intencional y bien preparada. David mandó a los levitas que designaran cantores con instrumentos específicos, tales como salterios, arpas, címbalos y voces para levantar al Señor en alegría y con alegría, como lo podemos ver en el versículo 16. Hermano, no se trataba de ver quién quiere cantar. Escucha bien, no se trataba de quién quiere cantar, sino de escoger a los capacitados y llamados para ello. Para ello. Se ensayó, se afinó, se organizó. Esto nos muestra que la alabanza requiere preparación y no solo emoción. Requiere mucha preparación y no solo emoción. Como aplicación personal, hermanos, adorar a Dios no es simplemente cantar cualquier canción o hacerlo de cualquier manera. Es un acto santo, planeado y lleno de propósito. Debemos preparar el corazón, la mente y hasta los recursos, porque Él merece lo mejor de lo mejor. Y el inciso B nos habla de obediencia a los detalles del culto. En los versículos 20 y 22, del 20 al 22. Y nos dice en el versículo 20, Zacarías, Asiel, Semiramoth, Jeiel, Uní, Eliab, Masaías, Banaía, con salterio sobre Alamoth, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jeiel, Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. En los versículos 20 al 22 se mencionan personas específicas. Cada uno cumple su papel con diligencia. Miramos cantores principales con instrumentos asignados, directores del canto como Kenanías, que tenía el don de ello, porteros que vigilaban y guardaban las entradas. Nadie tomaba funciones que no les correspondían. Todos debían o todos sabían que servir a Dios es un privilegio sagrado y por eso lo hacían con entrega total a Dios. Hermanos, la obra de Dios, en la obra de Dios cada persona tiene un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cuando todos cumplen su función con compromiso, el cuerpo de Cristo se edifica.
la presencia de Dios se manifiesta. No se trata de hacerlo más o menos bien, sino con el corazón y la excelencia que Él, Señor y Dios Todopoderoso, merece. La excelencia que Cristo Jesús merece. Por ello, es importante entender algo. Cuando se va a servir a Dios, específicamente en el ámbito de la alabanza, no se puede subir aquí a la plataforma sin antes no haber pasado tiempo específico en la presencia del Señor. Segundo, venir y practicar hasta que no haya duda de ninguna de las notas ni de de que ninguno de los instrumentos esté afinado. Porque cuando tú abres tu boca, cuando tú expresas las palabras, cuando tú tocas tu instrumento, no lo estás haciendo para la iglesia, lo estás haciendo para Dios. Y lo que le quieres dar a Dios es lo mejor de tu persona, de tu servicio y de tu entrega al Señor. Y eso es lo que David requería, exigía de quienes, exigía de estos hombres, exigía de ellos que fuese así. Por ello, en el inciso C, podemos ver la asignación de ¿qué? De guardias y porteros asignados. En los versículos 23 al 24. En el versículo 23, Baraquías y Elcana eran porteros del arca. Y Sabanías, Josafat, Natanael, Amasaía, Zacarías, Banaía, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros de la arca. Este versículo cierra una sesión que muestra cómo el regreso del arca fue una tarea de 3 puntos, hermanos. 3 puntos. Primero, una tarea comunitaria. Segundo, una tarea organizada. Y tercero, una tarea reverente, porque se hacía a Dios. En la tarea comunitaria, los levitas, los sacerdotes, los músicos y los porteros, los dirigentes y el pueblo en general, todos que participaron en llevar el arca de su origen a su nueva localidad. Ahora, cada uno de ellos lo hizo ¿por qué? Lo hizo porque querían de igual forma como David estar cerca de la gloria de Dios, cerca de la presencia de Dios. Todo el pueblo querían estar cerca del arca de Dios. Todos ellos. Pero no solamente miramos que fue una tarea comunitaria, sino que también fue una tarea organizada. La preparación para traer el arca no fue impulsiva ni caótica. Fue un acto de logística espiritual y ministerial, donde todo fue cuidadosamente planeado. Todo, cada movimiento, cada paso, cada canto, cada expresión, todo fue planeado perfectamente, conforme a la palabra de Dios. También fue reverente. La reverencia es una actitud profunda de respeto, asombro, honra delante de lo sagrado. Ellos entendieron que estaban delante del arca de Dios. El arca de Dios representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ellos no llegaban al arca y decían, mira qué bonita, ¿no? Y la tocaban así, no. Ellos se alejaban, se mantenían alejados del arca. Y cuando estaban delante del arca, no ponían sus ojos sobre el arca, sino que bajaban su rostro. La manera que los judíos adoran, si no te has dado cuenta, la mayoría de ellos adoran con su cabeza hacia abajo y todo el tiempo así. Adoran así. ¿Por qué? Porque no pueden, no sienten la libertad de poder abrir sus ojos y elevar sus ojos al cielo y adorar a Dios, porque saben que en el cielo está la gloria de Dios, está la presencia de Dios, y temen que la gloria de Dios los cegue a ellos. Por ello es que siempre adoran con su rostro hacia abajo y en reverencia hacen este movimiento. En reverencia a nuestro Señor. Ahora acá tenemos una frase clave.
Esta frase clave dice: donde hay reverencia, hay gloria. Donde hay respeto por la presencia de Dios, hay manifestación del cielo. Hay manifestación del cielo. Ahora, esta frase clave, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque la reverencia habla mucho de nuestro servicio, de nuestra devoción, de nuestro conocimiento de Dios. Si realmente conocemos quién es Dios y entendemos la magnitud de nuestro Dios, tenemos que entender que estar delante de Dios, hermanos, significa un profundo respeto a Dios. Lo que nos lleva al tercer punto de esta noche. El tercer punto: gozo con humildad. Gozo con humildad, de los versículos 25 al 29. Y el inciso A nos habla que el pueblo celebra con alegría, en los versículos 25 y 26. Dice David pues: y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios, escucha, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. 7 novillos y 7 carneros. Había gran gozo. Había gran gozo. Ahora, David no solamente llevó consigo a los capitanes de millares, a los ancianos y a los capitanes de millares, pero en esta ocasión no fueron ellos los de la idea, fueron ellos solamente los espectadores, aquellos que iban detrás del arca, aquellos que iban con gran gozo y alegría celebrando el hecho de que la presencia de Dios iba a estar en la ciudad de David. Pero el versículo que más me intriga y me impacta es el versículo 26. ¿Por qué? Porque nos dice: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Pero la frase ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová es la frase que capturó mi atención. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que podemos entender de esta frase es que Dios les reveló a quienes, les reveló a los levitas el diseño establecido por Dios para transportar el arca de Dios a la ciudad de David. A la ciudad de David. Cuando estamos nosotros los que enseñamos la palabra de Dios enseñando acá arriba, muchas de las veces el Señor cancela las notas que nosotros tenemos en nuestros estudios. Así te la cancela. Y te la suple, o sea, te da una idea que encaja correctamente, perfectamente con el texto que tú estás enseñando, porque Dios te está, ¿qué? Dios te está revelando el plan, el mensaje y lo que Él quiere que su pueblo escuche en ese momento. Es lo que hace el Señor. Y es lo que nos dice Él que hizo acá en esta porción de la Escritura. O sea, abrió el entendimiento de ¿quién? El entendimiento de los levitas. Ahora ellos entendieron: Señor, nos equivocamos en nuestro primer intento de transportar el arca. Pero ahora, Señor, gracias porque nos recuerdas cada paso que damos, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cantar, las palabras que tenemos que decir. O sea, todas las cosas que tú estableciste en la ley, las estamos nosotros ahora implementando porque seguimos ahora tu voluntad, seguimos ahora tu palabra y hacemos lo que te agrada. Por ello es que el resultado fue ofrecer a Dios sacrificio. Sacrificar 7 novillos y 7 carneros en agradecimiento. Agradecimiento de que Dios estuvo con ellos en todo el proceso de la transportación del arca.
El inciso B, David se humilla delante de Dios. En el inciso B, David se humilla delante de Dios en los versículos 27 y 28. Y nos dice en el versículo 27, y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, que Ananías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos y al son del salterio y el arpa y las arpas. Wow. Podemos ver acá que aunque David era el rey de Israel, no se comportó con orgullo ni superioridad en estos momentos de adoración. ¿Por qué? Porque nos dice que se viste con un efod de lino, como un simple siervo del Señor. Un simple siervo del Señor. Él en ningún momento dejó que el título de rey se le subiese a la cabeza, sino que puso a Dios en su corazón y la palabra de Dios llenó su mente y su mente lo enfocó a él en hacer lo que le agrada a Dios, humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que danzaban con fuerza, cantaban y participaba todo el pueblo en la transportación del arca. Por ello es que el obrar en la casa de Dios no es solamente de aquellos que Dios le ha dado el privilegio de servir. Es para todos nosotros. Para todos. Cuando los hermanos están en la plataforma guiando a nosotros como pueblo en alabanza y adoración a Dios, todos tenemos que participar, cantar, alabar, exaltar a Dios. Levantar nuestras manos al cielo y decir: Señor, me rindo delante de tu presencia en esta noche. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi corazón. Háblame, hazme sentir tu presencia, que pueda yo sentir tu gloria. Y de esa manera podernos mover con certeza y seguridad. Por acá podemos ver otra frase clave. Esta otra frase clave nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca de que cuando un corazón se humilla, Dios se exalta. Y cuando Dios es exaltado, su gloria llena el lugar. Su gloria llena el lugar. Para terminar, el inciso C, la crítica de Mical. La crítica de Mical. En el versículo 29, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. En este versículo se revela un contraste fuerte entre la actitud de David y la de Mical. David está completamente entregado, danzando con gozo y humildad delante de Dios. Mical, en cambio, está distante, mirando desde una ventana sin participar, juzgando y despreciando lo que no entiende. David se involucra en la adoración, Mical solo lo observa desde lejos. Ahora, hermanos, Mical representa a quienes, en vez de adorar, critican. Lo triste es que su reacción no fue solo emocional, sino una señal de que en su corazón ya no había reverencia. En 2 de Samuel capítulo 6 versículo 23 nos dice que Mical quedó estéril, un símbolo de que donde no hay honra a la presencia de Dios, tampoco hay ¿qué? Fruto. Tampoco hay fruto. Y como aplicación personal para nosotros, ¿estamos adorando como David o mirando como Mical? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos mirando, estamos entregados delante de Dios, dados al servicio de Dios, o estamos en las filas de atrás mirando y criticando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Participamos con libertad y humildad o criticamos lo que no entendemos? La verdadera adoración, hermanos, puede parecer locura para algunos,
pero es honra para Dios. El corazón crítico se seca. El corazón humilde florece en la presencia de Dios. Una frase clave más. En esta frase clave, el que mira desde la ventana juzga. El que baja al altar adora. Que tu corazón se quede mirando. Digo, que tu corazón no se quede mirando. Que sea el gozo de la presencia de Dios. Y en conclusión, traer el arca de Dios correctamente implicó obedecer la palabra de Dios. Preparar el corazón. Y no solamente preparar el corazón, sino adorar a Dios. Adorarlo con reverencia y gran gozo. Ahora, la adoración no es a nuestra manera, iglesia, sino a la manera de Dios. David lo vio, lo experimentó y lo vivió. Y lo entendió y lo corrigió. Si hemos estado equivocados, si no hemos nosotros adorado a Dios de la manera correcta y lo hemos hecho a nuestra manera, de la forma en la cual creemos que debe de hacerse, creo que debemos de hacer una pequeña pausa, pedir perdón al Señor, decir, Señor, esta actitud mía no ha sido la correcta. Yo entiendo que ahora al aprender en tu palabra lo que yo debo de hacer, debo no solamente ser un oidor, sino un hacedor. Debo de corregir mis acciones, debo de corregir mi actitud, debo de corregir la manera en la cual yo me acerco a ti. No siguiendo mis emociones, no siguiendo mis criterios, sino no siguiendo lo que yo creo que es correcto, sino haciendo lo que es de tu agrado, tu santa y perfecta voluntad. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, Padre. Oh Señor, gracias. Porque hemos aprendido mucho respecto, oh Padre Celestial, a la actitud correcta, Señor. Y también a la actitud equivocada, Señor. Hemos podido aprender, mi Dios, que nuestra manera equivocada de hacer las cosas puede causar la muerte de otros, Padre. Quizá no físicamente, pero puede causar la muerte de otra persona a manera espiritual. Y es algo, mi Dios, en lo cual nosotros no queremos, Padre mío, ser parte. Queremos, mi Dios, adorarte y hacer lo que es de tu agrado de una forma correcta. Por ello, esta noche, Padre, te pido que, mi Dios, examines nuestros corazones y que veas tú muy dentro de nosotros, Padre, y si hay en nosotros iniquidad, oh Padre Santo, a través de lo que esta noche has hablado, de la manera en la cual tú nos has corregido, de la manera en la cual tú nos has hablado, que seamos diligentes a escuchar tu voz, Padre, e implementar cada instrucción dada en esta tu palabra para nosotros esta noche. Padre, al final del día, que seas tú el que se lleve la honra y la gloria, mientras nosotros, tu pueblo, comenzamos a caminar de una manera digna de ti, Señor. Gracias, bendícenos, bendice esta noche. Bendice a mis hermanos, llévalos con tu bendición a casa y guarda y cuida de ellos. Sé con los que están enfermos, los que no han podido llegar. Padre mío, intercedemos de una manera genuina y verdadera por tu pueblo Israel y te pedimos por la paz de Jerusalén. Te rogamos, Padre, que los guíes y los protejas. Y les abras el entendimiento y los ojos a la realidad de que Cristo ya vino y que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Gracias, Padre, bendícenos esta noche. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.